Tal como les va, muy buenos días. Tal como les habíamos anunciado, nuestra entrevista hoy en Telebuendía está vinculada a un asunto muy importante para nuestra sociedad, sobre el que quizás muchos no conocemos, y por eso es bueno consultar a los especialistas. Recibimos al licenciado Pablo Galeano, integrante de la ONG Redes Amigos de la Tierra. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿A qué se dedica un licenciado en bioquímica? Bueno, es bastante diverso. En realidad, comparado con otras carreras, a veces el futuro laboral es un poco más incierto. Mucha gente se dedica a investigación, los que pueden, algunos en el país, otros en el exterior, y hay gente trabajando en el área de la salud, pero si hoy te pones a fijar en casi todos los institutos y en las facultades donde se hace investigación vinculada a las ciencias biológicas y químicas, hay bioquímicos trabajando. Bien, así que el campo laboral quizás no es tan vasto como en otras licenciaturas, ¿no? Tal vez no, hay que tener un poco de creatividad y especializarse un poco en algunos temas. Bueno, pero es alguien que nos puede orientar y muy bien, por ejemplo, en cuanto a saber, a conocer, a profundizar un poco más en torno a esto de los alimentos transgénicos, que ¿hay que considerarlo como una mala palabra, algo que sea transgénico? No, digo, con decirle transgénico no creo que insultes a nadie, ni siquiera un alimento. En realidad cuando se habla de alimento transgénico, lo que se habla son alimentos que tienen componentes transgénicos, ¿sí? Y transgénico, para simplificarlo un poco, lo que quiere decir es, un transgénico es un organismo vivo al que se le puso información genética de otra especie. Típicamente, para el caso del Uruguay, por ejemplo, soja que tiene información genética de bacterias o maíz que tiene información genética de bacterias. O sea, es una forma de integrar la información genética por métodos de ingeniería genética que naturalmente no se darían, porque el maíz se cruza con maíz y la soja con soja, la soja con bacterias no se cruza. ¿Y buscando qué resultados se hace ese cruzamiento genético? Bueno, potencialmente con el tema de la transgénesis las posibilidades son casi que ilimitadas, digamos, desde el punto de vista del imaginario, porque uno dice, bueno, puedo poner la información genética a una especie de otra, puedo lograr cosas impresionantes. Para darte un ejemplo gracioso, yo hice un taller en un liceo, entonces a unos estudiantes se les ocurría que podían cruzar manzana con banana para que la manzana fuera fácil de pelar. Estoy dando un ejemplo así, pero hay ejemplos reales, por ejemplo, cabras que le ponen genes de arañas para que en su leche sinteticen la proteína de la tela de araña y después sacan esa proteína de la leche y con eso hacen lingas súper fuertes, materiales para construir naves espaciales, cosas hasta inimaginables. Casi que inimaginables. Pero en realidad es muy difícil transformar genéticamente un organismo vivo y que funcione bien. De hecho, lo que tenemos mayoritariamente son vegetales que se usan para hacer cultivos que se hacen a gran escala, particularmente en el caso de Uruguay, soja y maíz. Y lo que se hace es introducirle alguna característica que bien o facilita el manejo del cultivo, ¿sí? O les da alguna tolerancia o resistencia a insectos. Básicamente lo que hay son cultivos tolerantes a herbicidas. Los herbicidas, para el que no está muy familiarizado con el término, son sustancias que matan las hierbas, ¿no? Entonces, un problema de la agricultura a gran escala es que yo planto un determinado cultivo, pero crecen también otros yuyos, digamos, que no son los que yo quiero producir y muchas veces compiten con mi cultivo. Entonces el herbicida es una sustancia que se usa para matar todos esos yuyos. Si yo logro transformar la planta y que un herbicida que mata todas las plantas mate todas menos esta, como es en el caso de la soja RR o tolerante al glifosato, el glifosato es un herbicida, esto facilita mucho luego el manejo de cultivo. Después también tenemos otros cultivos transgénicos, en particular maíz, que lo que hacen, producen unas toxinas que cuando los gusanos que se comen el maíz, las lagartas, se lo comen, se intoxican, porque este maíz produce una toxina bacteriana que ya está en la naturaleza, una bacteria llamada Bacillus thuringiensis, no importa mucho, pero que naturalmente enferma a las larvas del lepidoptero. O sea que básicamente se utiliza la mutación genética para que eventualmente sean resistentes a los pesticidas o eventualmente a las lagartas, a las afectaciones. Es decir, se mejora el rendimiento de los cultivos mediante esta transformación genética. Hay muchas promesas. Se ha prometido que va a haber cultivos tolerantes a la sequía, cultivos que nutricionalmente van a ser mejor, cultivos que van a producir mucho más, entonces vamos a usar mucho menos agrotóxicos para cuidar el medio ambiente. Pero la realidad, lo que tenemos hoy,
es esto que te cuento, ¿no? ¿Y por qué consumir este tipo de alimentos puede resultar en algún punto nocivo para la salud? Bueno, las primeras discusiones en torno al tema de la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados vino por parte de investigadores que trabajaban con bacterias, que fueron los primeros organismos vivos que se transformaron por estas metodologías. Y los tipos después que producían las bacterias transgénicas decían, vamos a tirar por el caño esto cómo va a interactuar en el ambiente, ¿no? Porque plantea muchas interrogantes. Cuando uno hace un transgénico, lo que hace no es provocar una mutación, sino que inserta dentro del genoma del ser vivo un montón de información, buscando un efecto. Entonces, pero aparte del efecto que uno busca, va a tener otros efectos, a veces inesperados, que algunos se pueden medir y otros no. Entonces siempre hubo una gran discusión de acerca, bueno, qué impacto podría tener estos nuevos organismos, porque en la naturaleza no estaban, con respecto al ambiente y a la salud de las personas. Los cultivos transgénicos que se liberan son bastante estudiados antes de liberarlos, sobre todo son las empresas que producen la semilla que luego venden para cultivar transgénicos, los desarrolladores del transgénico, los que hacen estos estudios, pues son estudios caros. Por lo general no traen efectos agudos, sino todos nosotros tendríamos problemas hoy porque casi todos estamos comiendo alimentos transgénicos, aunque no lo sepamos. El tema, hay un gran debate con respecto a los efectos crónicos, o sea, ¿qué pasa si yo durante muchos años me alimento con este tipo de productos? Y hay estudios en roedores, sobre todo no en seres humanos, porque no se pueden hacer estudios en seres humanos, que muestran que cuando uno alimenta roedores, ratas en particular, con un maíz transgénico y el mismo maíz pero no transgénico, los que se alimentan con maíz transgénico a largo plazo han tenido algunos problemas vinculados a que se da un proceso de envejecimiento celular más acelerado. Esto no es para generalizar con respecto a todos los transgénicos, pero con alguno ha pasado esto. El tema es que las empresas que presentan sus estudios a los gobiernos para que aprueben los eventos transgénicos no hacen este tipo de estudios a largo plazo. Hacen estudios de 2 o 3 meses, pero no durante todo el ciclo de vida de los roedores. Entonces hay un debate abierto con respecto a eso, y después hay todo un debate que casi todas las aprobaciones que hay con respecto a los cultivos transgénicos en el mundo, incluido Uruguay, se basan en los estudios que las propias empresas que son dueñas de la tecnología presentan, dando garantías de la seguridad de estos cultivos. Empresas que antes se dedicaban a la industria química y con respecto a algunos de los principios que producían, decían que no eran nocivos y finalmente se demostró que sí eran nocivos. Entonces hay una cuestión que se llama principio de precaución, que valora ante una incertidumbre de asumir un riesgo de algo desconocido, cuál es la necesidad real de asumir ese riesgo. Muchos de los que trabajamos en estos temas pensamos que en realidad, yo en particular pienso que la tecnología transgénica tiene muchas potencialidades, sobre todo en investigación, ha permitido avanzar en mucha cosa para entender cómo funcionan algunos mecanismos celulares, pero largar masivamente al ambiente millones de hectáreas de cultivos genéticamente modificados, no hay necesidad. Eso es lo que yo pienso hoy, de asumir un riesgo de algo que no sabemos en el largo plazo qué impacto puede tener. Y sabe que cuando yo comentaba con gente cercana que iba a venir usted, muchos me decían, bueno, una de las cosas que quiero saber es, por ejemplo, la harina de maíz, que tanto se le da a los niños pequeños, de las primeras comidas que comen los bebés, una polenta. ¿Es peligroso que consuman una polenta o harina de maíz transgénica? Bueno, hoy el Estado dice que no es peligroso. De hecho, todas las polentas que hay en el mercado hoy, en los supermercados al menos, son transgénicas, tienen maíz transgénico. El tema es que pasa a largo plazo. Yo, si tuviera un bebé, que ya por suerte mi hijo tiene como 20 años, cuando era bebé no había maíz transgénico, procuraría de conseguir una harina de maíz que no fuera transgénica, simplemente por un hecho de estar más seguro de que sé lo que está consumiendo. ¿Y la alteración genética que se realiza es, por ejemplo, la explicación para que ya no haya tanto frutas o verduras de estación? El otro día conversaba con mi abuela y me decía, no, yo hacía pulpa de tomate en un momento del año porque después desaparecía el tomate. Y ahora uno va en cualquier momento del año al supermercado y el tomate es grande, bien colorado. Sin ¿Eso gusto, duro. es parte de la alteración genética?
No, lo que pasa, ahí se confunden dos cosas. En Uruguay lo que tenemos genéticamente modificado, o sea, eventos transgénicos, es solo maíz y soja. Solamente por maíz ahora. y soja. Sí, capaz que importado puede venir alguna cosa. En realidad, a lo que vos te referís, por ejemplo, el tomate es un ejemplo. No sé por qué mucha la gente piensa que los tomates son transgénicos. Es verdad que en Estados Unidos se lanzó un tomate transgénico en un momento, pero no tuvo éxito en el mercado y lo retiraron. Esas características que vos ves hoy en el tomate son producto de cruzamientos que se hacen entre distintas variedades de tomate. El tema es que, por lo general, el mejoramiento está orientado a tener éxito en el mercado y esto implica uniformidad de tamaño, uniformidad de color, dureza, para que no se ablande, y muchas veces eso va a detrimento del gusto, por ejemplo. Ahora, si uno quiere comer tomate en julio y agosto, se va a tener que bancar comer un tomate sin gusto, porque en realidad para que el tomate tenga gusto necesita calor para sintetizar ciertos azúcares y ser más rico, ¿no? Pero entonces a veces se mezcla un poquito esto, ¿no? De lo que es, o sea, todas las mejoras que ha habido, incluso en productividad de los cultivos, porque es verdad que hoy los cultivos producen mucho más que hace 50 años, son por el mejoramiento genético convencional, que esto implica elegir qué variedad voy a cruzar con cuál, y de esos hijos que salgan de esos cruzamientos, cuáles voy a seleccionar para cruzar entre sí y así desarrollar determinados cultivares. Usted más o menos lo ha mencionado en alguna de las respuestas, pero yo me acuerdo conversaba este asunto con el ahora senador y el expresidente José Mujica. Realmente no sé si no estoy cometiendo una infidencia, porque a veces que en las entrevistas uno, por fuera de ellas, conversa de algunas cosas y realmente, no me acuerdo si lo dijo al aire o no, pero Mujica es un apasionado de este tema de los transgénicos y me acuerdo que él mencionaba un ejemplo, dice, los chinos en algún momento van a descubrir cómo hacer el arroz con la misma potencialidad, pero un grano mucho más grande, y ahí va a servir eso para paliar el hambre. Sí. ¿Está esa potencialidad, esa posibilidad de alterar genéticamente los alimentos para algo que sea mejor y que permita, por ejemplo, erradicar el hambre? Si uno entra a las páginas web de las transnacionales que producen, que desarrollan esta tecnología, viste que ahora todas las corporaciones tienen misión y visión. Al igual que todas las grandes empresas tienen como una misión y visión. Y por lo general ellos definen que su misión en el mundo es ayudar a la humanidad a superar los desafíos que tienen que ver con el tema de la alimentación. Eso es marketing, a mí que me disculpen, porque en realidad hoy por hoy sobran alimentos en el mundo y hay gente que pasa hambre, y no es un problema de producir más, sino que es un problema de distribuir mejor. Por supuesto que la población crece y que tenemos que plantearnos que eso es un desafío para la humanidad. Pero después de 20 años de liberados los primeros transgénicos, no hay ningún cultivo transgénico que cumpla con estas promesas de producir mucho más, de producir más sanamente. De hecho, desde que se plantan transgénicos, Uruguay es un caso, se usa muchos más principios químicos. Para darte un ejemplo, en Uruguay, mientras el área de agricultura creció en los últimos 10 años, se multiplicó por más de 4, ¿sí? Las importaciones de agrotóxicos se multiplicaron por 6, por más de 6. Quiere decir que estamos usando más cantidad de agroquímicos por área sembrada. ¿Y eso por qué? Porque los cultivos tolerantes a herbicidas permiten que podamos usar mucho más herbicidas que antes. Entonces ahora está toda la discusión con el glifosato, que se decía que el glifosato no era tóxico. Ahora se dice que la propia OMS dice que sí, que potencialmente es cancerígeno. Como se usa mucho herbicida sobre esos cultivos, los granos que luego se usan para elaborar los alimentos tienen más residuos de esos agrotóxicos, y esto es uno de los grandes problemas con los transgénicos hoy. Más allá del problema que pueda aparejar la transformación genética en sí, los residuos de herbicidas que traen estos granos. Entonces yo entiendo la posición de Mujica, creo que la izquierda progresista muchas veces, y sobre todo la gente más militante de los 60 y los 70, tiene muchas esperanzas puestas en que la ciencia y la tecnología va a resolver los grandes problemas de la humanidad. En verdad sí tiene mucho para aportar la ciencia y la tecnología, pero mucho pasa por cómo se organizan las sociedades, cuáles son nuestros patrones de consumo, cuáles son los criterios que hay detrás de la gestión de los territorios. Cuando los criterios detrás de la gestión de los territorios son la obtención de renta en el menor plazo posible para reproducir el capital, bueno, empezamos a tener consecuencias como las que vemos hoy en Uruguay, ¿no? ¿Y qué es potencialmente más peligroso? ¿El alimento transgénico, modificado genéticamente, o aquel alimento que estuvo expuesto a herbicidas, plaguicidas, que no es orgánico? No sé si esa es específicamente, si estoy apuntando bien a la diferenciación entre
un alimento transgénico y uno orgánico. En realidad uno puede hablar de alimentos transgénicos, alimentos convencionales, digamos, y alimentos orgánicos. Los orgánicos serían aquellos en los que no se usa ningún agrotóxico o agroquímico en su producción. En realidad el problema es que los transgénicos que tenemos hoy, por el diseño que tienen, son tolerantes a agroquímicos, agrotóxicos, en particular herbicidas. Entonces traen una carga de residuos mayor incluso que los cultivos convencionales, que a pesar de que también se usan agroquímicos, se usa una menor carga sobre todo de herbicidas. Existen estudios sobre esto, bastante interesantes en el tema de la soja sobre todo. Entonces, pero puede haber alimentos que no sean transgénicos y que por el sistema de producción tengan una carga de agroquímicos muy alta, incluso más que la de un cultivo transgénico, ¿se entiende lo que digo? Por ejemplo, acá el mercado modelo, que depende de la Intendencia Municipal, en algún momento se puso a hacer un seguimiento de residuos de productos químicos en hortalizas, ninguna de ellas transgénica, y encontró altas cargas. Tanto es así que hoy algunas cadenas de supermercado exigen a sus proveedores análisis de residuos, porque a veces hay un mal uso, digamos, de los agrotóxicos, y entonces cuando uno usa un agroquímico sobre un vegetal que luego va a ser consumido, hay tiempos de espera que respetar, a veces esos tiempos no se respetan. Pero lo que sí tendríamos que ir apuntando, si queremos producir más, mejor y sin tanta contaminación, es a usar cada vez menos principios químicos en la producción. Para eso hay que apostar a investigar un poco más en agricultura orgánica, en agroecología. Nosotros en ese sentido estamos presentando un plan nacional de agroecología para que se empiece a investigar un poco más en Uruguay en ese tema, que en otros países se investiga y mucho. No hay soluciones mágicas, no quiere decir que vayamos a poder producir 100% sin uso de herbicidas ni de pesticidas, pero podemos usar mucho menos de lo que estamos usando hoy. Imagino mucha gente mirando del otro lado en este momento desayunando, una tostada, por ejemplo, y pensando, lo que me estoy metiendo en la boca. Bueno, por suerte... ¿Es bueno ese razonamiento de estar planteándose qué es lo que uno está desayunando? Yo no soy del pánico ni del amarillismo, ¿no? No necesitamos estar en situaciones en que sintamos amenazada nuestra salud para cuestionarnos ciertas cosas y tratar de mejorarlas. Por suerte trigo transgénico todavía no tenemos en Uruguay, ya hay una empresa argentina que está solicitando liberar trigo transgénico, pero casi todas las cosas que comemos nosotros tienen algo de maíz, tienen algo de soja. La soja se usa cada vez más, incluso hasta en las hamburguesas le ponen harina de soja porque es bastante barata. Pero esto no es para salir corriendo ni tirarse de los pelos. El tema es empezar a ser conscientes de lo que estamos consumiendo, algunas cosas en las que uno no tiene todas las seguridades, tratar de evitarlas, pero bueno, tampoco es que vamos a ir al supermercado y no vamos a comprar nada de lo que hay ahí. ¿Es verdad que el 75% de los alimentos que están en los supermercados hoy son de origen transgénico? ¿Tienen algún ingrediente con...? Sí, yo no sé bien de dónde salió ese número, pero sí, es probable porque sobre todo los alimentos elaborados, más allá que sea una polenta o que sea una harina de soja, tienen en sus componentes o almidón de maíz o lecitina de soja, ¿sí? Porque se usan en el proceso de industrialización de los alimentos. Entonces muchas galletitas tienen snacks que tienen, hasta los yogures a veces le ponen. Entonces todos los alimentos elaborados que tengan estos componentes que tienen que ver con el maíz o la soja tienen algún componente transgénico, a veces en porcentajes muy bajos, ¿no? Ya sobre el final quiero consultarle por en realidad por lo que generó la convocatoria a usted esta mañana, ¿no? Nosotros lo que nos interesaba era conocer un poco más acerca de qué son los alimentos transgénicos, de qué hablamos cuando se habla de un alimento transgénico, pero todo esto se generó una decisión de la Intendencia de Montevideo. ¿Les da un poco de tranquilidad a ustedes que han estado, un poco que se entienda el término, militando en torno a este asunto, que se haya dejado sin efecto esto que por lo pronto, según la nota de Brecha del pasado viernes, parecía dejar sin efecto una resolución de la Junta Departamental? ¿Este comunicado que se conoció en las últimas horas lo deja un poco más tranquilos? Sí, a ver, nosotros un grupo interdisciplinario vinculado a la universidad, lo que estuvimos trabajando fue en un momento una propuesta de etiquetado de alimentos transgénicos, porque en Uruguay no hay una ley de bioseguridad. Lo que hay es un decreto presidencial del año 2008 que regula todo el tema de liberación de
de organismos vegetales genéticamente modificados, cultivos transgénicos en el Uruguay. Hay un Gabinete Nacional de Bioseguridad. Ese decreto habla de etiquetado voluntario, o sea que no es obligatorio etiquetar, el que querrá etiquetará, pero te podrás imaginar que nadie va a ponerse a etiquetar que su alimento es transgénico. Entonces nosotros presentamos una propuesta en el Parlamento, en la Comisión de Salud de Diputados, tendiente a que se etiquetaran los alimentos transgénicos, porque más allá que el gobierno diga que está todo bien, hay gente que piensa que no está todo bien y tiene derecho a estar informada. O sea, no se está pidiendo que se prohíban los transgénicos, se está prohibiendo que yo pueda saber si lo que voy a comer tiene componentes transgénicos o no. En el Parlamento final eso no se le dio andamiaje, ahora lo vamos a volver a presentar, pero sí la Junta, sí la Intendencia de Montevideo, a través de su División de Salud, tomó el tema y le pareció interesante como una forma de defender los derechos del consumidor, de etiquetar. Hizo una consulta con el Ministerio de Salud Pública en cuanto a las potestades que les correspondían a la Intendencia en cuanto a hacer una reglamentación para exigir el etiquetado de alimentos con componentes transgénicos. Las intendencias tienen potestad sobre el tema de la salud de la población y sobre todo en lo referido a los alimentos. Por eso es que cada intendencia tiene su división de bromatología, una cosa que se está tratando de unificar un poco. Y de hecho la Junta Departamental votó por unanimidad un decreto donde obliga a etiquetar todos aquellos alimentos que tengan dentro de sus componentes algún componente que más del 1% de ese componente sea hecho con organismos genéticamente modificados. Esto se empezó a instrumentar a fines del año pasado, de hecho este año salieron algunas notas de prensa, incluso llegó a sacar una lista en la Intendencia de algunas empresas que no habían cumplido con esto y hasta había aplicado algunas sanciones, y salió una nota en un semanario en Brecha el viernes pasado donde la directora de salud decía que se suspendía por tiempo indeterminado y que de hecho hace 2 semanas que no se hace más análisis de alimentos a ver si tienen transgénico o no y no se fiscaliza más. Esto llamó mucho la atención porque si hay una resolución de la Intendencia, una cosa que ya está funcionando, que se invirtió dinero en equipamiento para que el laboratorio de bromatología pueda detectar presencia de componentes transgénicos, no se entendía el por qué no. La argumentación es, que se lee en la nota es que se quiere poner a tono con el gobierno nacional. Eso no se entiende mucho qué quiere decir. Nosotros sabemos que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se opone al tema del etiquetado, pero bueno, es potestad de cada intendencia etiquetar o no. Entonces nosotros reaccionamos medio rápidamente, la Intendencia salió a aclarar que no era por tiempo indeterminado, que en realidad iban a pedir una reunión con el Gabinete Nacional de Bioseguridad y con el Congreso de Intendentes para coordinar entre las distintas intendencias cómo era esto del etiquetado, pero fue una señal política preocupante para los que pensamos que el derecho a estar informado como consumidor es importante. Entonces, más allá de que el Gabinete Nacional de Bioseguridad piense que no hay riesgo de consumir estos productos, algunos pensamos que eso no es tan así y que tenemos derecho a saber y poder elegir qué comemos y qué no. ¿Y este comunicado de ayer les brinda un poco más de tranquilidad? Más o menos, porque en realidad el comunicado de ayer pone en tela de juicio el decreto diciendo que lo va a consultar con el Gabinete Nacional de Bioseguridad. Nosotros sabemos que los que tienen la mayor influencia ahí, en particular, son 6 ministerios los que forman parte de este gabinete, pero el de Ganadería, Agricultura y Pesca es el que lleva la batuta, digamos, y la posición de ellos es contraria porque la principal preocupación de ese ministerio es la parte productiva, y si el etiquetado puede de alguna manera influenciar negativamente la comercialización de productos que tengan componentes transgénicos, eso no lo ven como nosotros. ¿Y en algún momento piensan, por ejemplo, en una campaña de recolección de firmas, en algo para que la presión social, para poder conocer? Si fuera necesario, sí. De hecho, se hizo un seminario hace muy poquito en Maldonado, donde fue muchísima gente, en el CURE, el Centro Universitario Regional del Este, porque hay mucha gente en Maldonado dispuesta a promover esto del etiquetado Maldonado. Ahora también nos llamaron de La Valleja, o sea, que empieza a despertarse interés en otros departamentos por el tema. Nosotros ahora lo que vamos a alargar en breve es una campaña para juntar firmas en apoyo a este Plan Nacional de Agroecología, para ir un poco por la positiva, por proponer cosas y no solo estar como atentos a amenazas, sino proponer también.
para adelante. Pero bueno, el tema lo vamos a seguir. De hecho, ayer hubo una reunión que participaron algunos compañeros con la defensora del vecino, que ella iba a tener una reunión con el intendente para plantearle el tema, y lo vamos a seguir de cerca, y que esta conquista que es para el consumidor, el etiquetado Montevideo, no se pierda, ¿no? Pablo Galeano, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Bueno, gracias a ustedes. La pausa y seguimos con mucha más información.